Iniciamos la quinta lección sobre la Pamplona espléndida de 1965 a 1975. Acabamos con esta lección, este recorrido por esta Pamplona maravillosa de estos años. Y con ella acabamos el ciclo de charlas sobre Pamplona. Aquí tratamos el tercer ensanche, la vuelta del castillo. Como hemos dicho antes, la fecha podría ser 1975, 1980. Sabéis que en la arquitectura, desde que se hace el proyecto hasta que se acaba la obra, pueden pasar muchos años. Iniciamos esta época, siempre os hago una pequeña introducción histórica para que cuando miremos estos edificios al pasear por las calles veamos qué conocieron estos edificios. Pues bien, esta época se inicia, 2 años antes, con el asesinato de Robert Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Robert Kennedy era el primer presidente católico de Estados Unidos, procedente de unos emigrantes irlandeses, y era un demócrata, sucedió a Eisenhower, que era el general de la Segunda Guerra Mundial, y cuando su llegada al poder supuso la entrada de un aire nuevo en la política norteamericana. Parecía que había insuflado una nueva vida al país, parecía que iba a responder a los problemas de segregación racial gravísimos en Estados Unidos. También que le iba a continuar, porque Eisenhower en cierta manera le había mantenido el prestigio de Estados Unidos, que iba a continuar esa gran labor de mantener a Estados Unidos como la gran nación en el mundo. Pero su muerte truncó todos esos proyectos. Realmente, si él hubiera seguido vivo, probablemente Estados Unidos habría alcanzado las cotas máximas de su prestigio y de su poder. Se ha hablado mucho de quién estuvo detrás del asesinato, se hablaba de elementos reaccionarios de la política norteamericana, se habló de los sindicatos, se habló de la mafia. Su hermano Robert, desde el Departamento de Justicia, estaba tratando de acabar con tantas mafias que existían entre los sindicatos, los transportes. Pero bueno, también podría haber sido posible porque sus acciones exteriores habían estado determinadas por su enfrentamiento radical con la Unión Soviética. Había estado en Berlín, donde dijo la famosa frase «Yo también soy berlinés», donde había demostrado que cómo era posible que del paraíso socialista necesitasen una muralla para que la gente huyera, si era tal paraíso. Y luego se enfrentó y humilló a la Unión Soviética en la crisis de los misiles de Cuba, donde él salió victorioso y Rusia tuvo que retirar los misiles. Es decir, tenía un poderosísimo enemigo en el mundo soviético. Si él hubiera seguido vivo, habría visto el final de su programa, que era la llegada del hombre a la Luna, que es uno de los hitos en la historia de la civilización. Es decir, estamos en un momento cumbre en la historia del hombre. Y la arquitectura lo está reflejando. Es una arquitectura que desde la revolución del movimiento moderno ha ido alcanzando cotas cada vez mayores de comodidad, de prestigio, de mejor construcción, de dignidad, de monumentalidad. Es decir, estamos en unos años cumbre. Yo creo que son, así como dijimos que el barroco llegó a ser la cumbre de la música occidental, la cumbre de gran parte del arte nacido en el Renacimiento, estamos en la cumbre de lo que había sido el nacimiento del movimiento moderno y su evolución posterior. Porque a partir de este momento todo va a ser, en cierta manera, decadencia. Es también los años de la guerra del Vietnam, una guerra que trastocó a toda la sociedad americana y que es la primera guerra que Estados Unidos va a perder en el exterior. Guerra, por supuesto, contra el gran enemigo del comunismo, tanto ruso como chino. Y es la época, cuando veamos estos edificios, pensemos que es la época de la Guerra Fría, del muro de Berlín, del enfrentamiento terrible entre las dos superpotencias. Se ha dicho que el aspecto de fortaleza que tiene esta arquitectura responde a la sensación de estar en una permanente espera de la Gran Guerra, del enfrentamiento definitivo con el bloque soviético. Y realmente fueron años dificilísimos donde en cualquier momento podría haber estallado la Tercera Guerra Mundial. Dicen que por eso esa arquitectura tipo búnker, tan poderosa, tan fuerte, tan monumental, frente a la arquitectura más ingenua de los años 50 y de los años 60, donde se pensaba que podía ser posible la paz mundial. Puede que tengan razón en parte de esto. El paraíso soviético, el paraíso socialista, tiene siempre estas expresiones, ¿no? La muerte de este pobre electricista desangrado después de haber sido disparado cuando intentaba escapar del paraíso socialista. Es la época de la guerra de Israel contra los países árabes, la guerra de los 6 días, donde Israel se adelanta al previsible ataque árabe
y logra derrotar al mundo árabe y tomar Jerusalén. Y repetida años después con la guerra del Yom Kippur, donde son los árabes los que sorprenden a Israel y que probablemente habría acabado con la derrota de Israel si no es ayudado por Estados Unidos. Es decir, que en cierta manera queda en tablas el conflicto entre los dos mundos. Es la época de Nasser, que va a transformar Egipto en un gran país, que va a devolver al mundo árabe, después de la descolonización, va a devolverle su seguridad, y que hubiera sido un gran aliado de Occidente si Occidente no le hubiera regateado las ayudas para construir la presa de Asuán, lo cual hizo que se orientara hacia la Unión Soviética. Y es la época de la revolución de cartón de mayo del 68, muy importante, porque a partir de esta revolución la izquierda, que ya empezaba a dominarlo todo, va a dominar los medios de comunicación, la prensa, la opinión pública, hasta el día de hoy. Es decir, a partir de aquí, todo el buen pensador es de izquierdas, solo se puede pensar como piensan las izquierdas. Y fue una revolución de niños burgueses de papá, que no querían examinarse. Fue la revolución de la burguesía, que atentó contra todo lo noble que podía haber en un país. Atentó contra la familia, contra la dignidad, contra el trabajo, atentó contra la vida. Me asombra que un hombre como De Gaulle se dejase arrebatar el poder por esta manifestación de niños malcriados, porque días después de esas manifestaciones los franceses acudieron en masa a una manifestación con millones de personas para pedirle que se mantuviera en el poder, que no hiciera caso a estos movimientos de las izquierdas. Porque curiosamente esas jóvenes de izquierdas que se manifestaban no tuvieron ni una palabra de aliento para los jóvenes que morían en Checoslovaquia frente a los tanques soviéticos, ni una palabra de aliento para los jóvenes que morían en el muro de Berlín tratando de escapar. Fue un movimiento realmente repulsivo. Y es la época de Pablo VI, donde la Iglesia se va a enfrentar, siguiendo realmente con las mismas amenazas que están surgiendo con la Revolución de Mayo del 68. Se va a enfrentar al desmantelamiento de su tradición, al desmantelamiento de sus dogmas, a la destrucción de las vocaciones y en parte a la destrucción de la Iglesia. Él mismo dijo que el humo del infierno se había introducido en la Iglesia. Y lo van a reflejar muy bien en la arquitectura. La arquitectura va a pasar de esta arquitectura de la anterior a la Guerra Mundial, que era una arquitectura esperanzada, confiada, como veis, de enfoscados suaves, de columnas muy finas, donde la luz, las terrazas, todo lo ocupaba. Los propios arquitectos se van a dar cuenta, después de la Guerra Mundial, que ese mundo de paz que se esperaba no va a ser así. Y la arquitectura se va a volver fuerte, mostrando el hormigón, se va a volver poderosa, se va a volver monumental, se va a volver defensiva, como este edificio. Es una arquitectura de un enorme valor, de una enorme monumentalidad, casi como un viejo animal antiguo, pero sin duda a la defensiva ante lo que el mundo pueda deparar. Y es lo mismo que realmente pasó en el Renacimiento. El Renacimiento, esta primera pintura de Botticelli, donde es todo esperanza, donde todo es confianza, donde esta bella mujer que sale de las aguas del mar. Va a suceder esta otra mujer de Miguel Ángel, la Sibila, donde, como vemos, la mujer ya se ha hecho fuerte, se ha hecho desconfiada, se ha hecho temerosa, un poco reflejando la misma evolución de ese renacimiento confiado en una Europa universal y católica frente allá a la Europa de las guerras de religión, de los enfrentamientos entre estados. Y lo mismo pasará en la arquitectura, esta primera arquitectura de Brunelleschi, tan delicada, con estos frisos tan suaves, con estas columnas tan elegantes, va a suceder esta arquitectura, donde ya no hay columnas, sino pilastras pegadas al gran muro, donde el muro lo domina todo, donde el sentimiento trágico, la monumentalidad, lo domina todo. Este va a ser el mismo cambio que vamos a notar en la arquitectura española y pamplonesa. De la confianza de los años 60, que se abren a una época aparentemente de paz, de esperanza, de progreso, de luminosidad, va a suceder una arquitectura fuerte, poderosa, en cierta manera desconfiada, pero que va a alcanzar unas cotas de monumentalidad impresionantes. Fijaros, esta era la arquitectura de las lecciones anteriores, de los años 60, una arquitectura, como veis, muy optimista, muy alegre, con el ladrillo rojo, con las barandillas blancas, con el balcón que ya empieza a ser terraza, pero donde no hay ningún temor en mostrar las ventanas de las habitaciones, porque todo está formando parte de un equilibrio armonioso. Es una arquitectura que mira con esperanza al mundo, como fueron en parte estos años.
O bien esta otra arquitectura, ya a gran escala, una gran torre, pero como veis donde sigue existiendo la confianza de que la pequeña ventana mira al exterior, la terraza equilibra las ventanas, aparecen ya las terrazas como balcones ya transformados en espacios de la casa, o esta arquitectura donde sigue viéndose ese optimismo, esa ingenuidad de mostrar los huecos de las habitaciones, el contraste entre estas y la terraza, una terraza que nace de la propia función del edificio, que es una terraza confiada, como veis, la barandilla ha sido sustituida por vidrio, pero una terraza muy abierta, o esta otra arquitectura con materiales más humildes, con ladrillo amarillo, mostrando los forjados de hormigón. Es una arquitectura, como veis, confiada. O esta clásica, más clásica, pero como veis sigue mostrando las ventanas de dormitorios. La terraza es un elemento que vuela desde la línea de fachada. Todo esto va a cambiar, porque España efectivamente en estos años va a ser unos años de enorme progreso económico, hasta el año 75, pero la arquitectura se va a volver mucho más poderosa, mucho más fuerte, menos confiada, pero iba a llegar a unas cumbres realmente de monumentalidad impresionantes. Va a ser, alguien dijo, es el canto de cisne de la arquitectura europea y también de la arquitectura española. Vimos hasta ahora en las primeras lecciones lo que eran 3 lecciones sobre el ensanche, luego vimos la lección sobre el barrio de San Juan, sobre todo este borde maravilloso del barrio de San Juan, y ahora vamos a tratar la avenida Sancho el Fuerte, para acabar luego en Pío XII y acabar al sur de la ciudad. Vamos a tratar, por tanto, desde aquí, desde el inicio de Sancho el Fuerte, llegaremos a Pío XII, avanzaremos hasta aquí y luego seguiremos hasta el final. Aquí tenemos las secuencias que vimos antes y vamos a tratar de este edificio y luego esencialmente de este otro edificio, luego este edificio curvo y bueno, en general vamos a recorrer Sancho el Fuerte. Fijaros que aparece aquí ya un primer contraste muy bonito. Esta era la arquitectura que vimos en las lecciones de los años 50 y 60, donde como veis ya aparecían grandes terrazas, pero todo es mucho más ingenuo, todo es también en parte más humilde, más pobre, son años más difíciles. Pero fijaros el cambio que se va a producir. Fijaros que en este edificio, que es un edificio magnífico, que marca el final de esta manzana, que casi toda ella es de la misma arquitectura, fijaros que ahora ya no se muestran las ventanas confiadas de los dormitorios, sino que todo queda envuelto en una línea horizontal. Como veis, la terraza lo envuelve todo. Eso da al edificio una enorme potencia, una enorme unidad, porque uno ya no ve el dormitorio de tal vivienda, ve solo la vivienda. Y no solo ve solo la vivienda, la repetición de los forjados, de estos frentes blancos de piedra, hace que todo el edificio sea una unidad. Desde el zócalo, que en este caso ha tenido la suerte de quedar transparente, hasta la coronación. Es decir, la casa pasa a ser una gran pieza excavada, un gran volumen. Fijaros que bien ha quedado aquí la planta baja transformada y cómo la barandilla tiene un elemento de articulación con la casa que viene al lado, en piedra blanca. Aparece el tema de la terraza continua, de la madera en las terrazas, y donde toda la unidad de la casa queda reflejada en esta unidad de la terraza. Fijaros que muchas de estas terrazas son tan grandes que han sido transformadas con miradores, pero aún así no por eso el edificio pierde la unidad. Tal es la fuerza que tiene esta arquitectura. Es una arquitectura espléndida. Y es una arquitectura que realmente, aunque hay ejemplos en otros países, realmente se dio esencialmente en España, porque era una evolución de la arquitectura española de los 60, que había sido ya una arquitectura que iba cobrando mucha fuerza, que era una arquitectura con un optimismo mediterráneo, pero que también tenía mucho del mundo del Próximo Oriente, porque España siempre ha tenido esa relación con el Mediterráneo, con África, con el Próximo Oriente, que ha sido innata en ella y que ha diferenciado su arquitectura de la arquitectura del resto de Europa. Fijaros qué bonita pieza, cómo se asoma. Y esto está hablando de un mundo realmente optimista, pero a la vez, como veis, muy fuerte. Se está en cierta manera defendiendo. Alguien habla del brutalismo, de una arquitectura donde la estructura lo va dominando todo, la aparición del hormigón. Aquí aún no se da ese caso, pero como veis, la elegancia de la piedra. Fijaros que ya no se va a usar el ladrillo rojo, ya no se va a usar el ladrillo amarillo, se va a usar esencialmente ya la piedra, el mármol, los prefabricados y el hormigón.
Fijaros que es una arquitectura donde aparece la terraza y con lo cual el toldo, que habla de un mundo de luz, de un mundo de disfrute de la vida, de mirar al paisaje, desde el portal que ha sido transformado. Pero bueno, aquí veis, sería apasionante hacer un estudio de las barandillas que tienen los edificios en estos años, porque hay desde los edificios que son el propio antepecho excavado, como vimos en las torres de la lección anterior, las que juegan entre el gran mármol y el vidrio y el pasamanos de madera, las que aún mantienen en parte la vieja barandilla, las que usan ya barandilla horizontal. Fijaros que la horizontal es un elemento clave en estos años. Eso hace que los edificios parezcan más acogedores porque parecen más bajos, parezcan más pesados, más horizontales, más clásicos también. Claro, es que tiene un dato curioso este edificio, que tiene un quiebro en una de las esquinas y en la otra no, y por eso una especie de mirada hacia el otro eje de calles que asoma por allí. Y aquí vemos cómo las carpinterías, hay una planta que es un poco diferente, luego cómo han ido invadiendo las terrazas, de manera se pierde. Pero bueno, es un edificio como tiene todo terraza, puede mantener esa sensación continua de horizontalidad. Fijaros qué bonita la secuencia de esta pieza, qué buen remate hace a esa manzana tan larga y cómo inicia la avenida con un edificio realmente magistral. Tiene este gesto muy peligroso porque rompe la simetría de la fachada, pero que lo ha resuelto muy bien. Y aquí ya se va adaptando a estas pequeñas casitas de los años 60. Fijaros aquí, la coronación ha tenido ese fallo de haber olvidado que eso iba a verse, ese gran cajón superior, cuando parecía que era un edificio que había cuidado mucho su remate. Pues algo pasó, ahí se olvidó. Y un elemento que no hemos hablado es la cerámica, que aparece a veces en ese fondo de las terrazas, a veces aparece la madera, a veces aparece el mármol y en algún caso la cerámica. Aquí se ve muy bien la distribución. Esta es una vivienda que tendrá patio hacia atrás, igual pasaba en el otro lado. Aquí tenemos otra vivienda, aquí otra, es decir, que hay una sucesión de viviendas, porque hay dos núcleos de escalera. Mirad qué bonito el detalle de la piedra que vuela, la pieza de madera y cómo la carpintería, los pequeños elementos cotidianos de dormitorios quedan todos unificados por la terraza. Y luego la aparición de los toldos, que también era muy importante. Es decir, en esta casa también vemos que ya la persiana es blanca, ya vimos que hasta ahora se había usado mucho la persiana de madera, se sigue usando, pero ya va dominando poco a poco la persiana de plástico blanca. Qué pieza tan bonita. Cuando uno compara esta con esta arquitectura más humilde de los 60, se da cuenta que ha habido un cambio ya claro de materiales, de seguridad del propio país, la seguridad de España. Fijaros, aquí hay una vivienda que cruza hasta aquí, otra cruza hasta aquí, y tenemos dos núcleos de escaleras, con lo cual aquí esta atenderá a esta otra vivienda, estas dos, y esta atenderá a esta y a estas otras dos de aquí. Pamplona tiene la suerte de una ordenanza que impide que haya viviendas interiores, con lo cual los arquitectos tienen que resolver todo a costa de tener exterior y después alguna cocina y habitaciones, alguna habitación a patio. Bueno, aquí vemos de nuevo esa silueta y comparado con la arquitectura de los 60, es verdad que este era el grupo Rinaldi, que eran viviendas más bajitas, pero se ve el cambio que se ha producido. Tenemos este final de Sancho el Fuerte, con esa pieza tan bonita. Y se ve como realmente había sido muy cuidada la coronación, pero ha escapado ese volumen del ascensor. Y aquí tenemos una pieza que realmente podríamos incluirla en este momento también, pero sus materiales, como veis, son más pobres. Aparece el hormigón mostrándolos. Creemos que tiene que ser del mismo arquitecto que está siempre mostrando los forjados, que intencionadamente busca la austeridad en la casa. Y aquí, como veis, la terraza empieza a cobrar ya más fuerza. Es una arquitectura que esta sí que se podría llamar brutalista. Bueno, fijaros en el portal tan bonito. El brutalismo se considera que es una arquitectura donde el hormigón va apareciendo, donde va dominándolo todo, donde ya nada escapa a la fuerza de la estructura. Y eso está pasando un poco en esta casa y en estas otras casas de aquí, como veis. No hay ningún gesto, ni piedra, ni mármoles, ni madera, ningún elemento que dé como suavidad a la casa, sino que pretende ser casi un manifiesto de arquitectura dura de esos años.
Esta pieza también es muy bonita. Fijaros el contraste tan bonito que hay entre las verticales y las horizontales, que parece que van atravesando las verticales para aparecer siempre en la esquina. Es una casa muy bonita y además flota sobre un zócalo muy bien resuelto. Es una pieza muy elegante, muy bonita, pero son piezas ya un poco posteriores a las que trazamos. Y estas os las enseño por el contraste que tiene entre una acera de Sancho el Fuerte y la otra. Esto ya forma parte de la arquitectura que se va a llamar del brutalismo, va a ser ya casi en parte los 80, donde hay una escala excesiva, donde el hombre pasa a estar dominado por la estructura, donde aparecen estas teorías del movimiento moderno de las plataformas diáfanas que no funcionaron nunca, donde el bloque se aleja de la ciudad, rompe la ciudad y tiene todo lo desastroso que puede tener el movimiento moderno. Las tiendas, unas acaban enterradas, plantas diáfanas que nunca se usaron, estas rupturas. Lo vimos en ese edificio, en la lección tercera, edificio que estaba detrás de los caídos, donde ya la arquitectura empezaba a perder esa seguridad, esa serenidad, buscando ya estos juegos de volúmenes abstractos. Y yo creo que se hace la arquitectura mucho más inhumana. Quería comparar toda esta secuencia de esta acera que es posterior a esta otra secuencia, este era un edificio del año 63, cómo aquí la ciudad sigue marcando la pauta, sigue siendo serena, sigue siendo austera, pero es la serenidad de toda esa acera frente a de cierta manera, la prepotencia y el caos de la otra acera. Y es la diferencia que hay entre los 60 y 70 y ya finales de ya los 80. Como veis, aparecen ya volúmenes muy violentos, la escala no les preocupa ya que la escala sea altísima. Basta ver, realmente son casi de la misma altura, pero ¿por qué esto parece una ciudad tan acogedora y esto ya no? Pues eso es el cambio que se ha producido y que ha habido un final. Este es el canto final de la gran arquitectura occidental. Y esto ya empieza a estar influido por elementos, lo que se llamó el estructuralismo, la destrucción en cierta manera del lenguaje, que venía también influido por teorías utópicas, en general teorías marxistas de transformación de la sociedad, también muy influida también por la arquitectura japonesa, donde la estructura lo pudo todo. Muchas universidades se hicieron en ese momento así, la Universidad del País Vasco, el de Jona, y han sido un verdadero desastre, porque la estructura de hormigón visto lo dominaba todo con una frialdad, una brutalidad enorme, frente a la dignidad, a la urbanidad que tenían esta arquitectura. Por eso quiero seguir esta secuencia, para que veáis la diferencia entre unas y otras. Es asombroso la diferencia entre esta acera y la otra. Es decir, cómo se está descomponiendo la sociedad occidental y cómo se está destruyendo con esta especie de monstruos, una escala brutal. También es verdad que hubo un cambio generacional de arquitectos, entraron unos nuevos arquitectos, en mi opinión, de mucha menor calidad que los arquitectos que habían dominado en estos años. Aquí vemos, y vamos a llegar a esa pieza, tenemos grandes torres, fijaros que también son piezas muy monumentales, muy interesantes, y que dan paso a lo que va a ser el barrio de Iturrama. Pero hay ya una excesiva escala en las arquitecturas. Ya que llegamos a este edificio, os quería mostrar que es una de las piezas de Javier La Huerta, ese arquitecto que me parece un arquitecto espléndido, donde tiene, como veis, aparece el hormigón o el prefabricado ya marcando las juntas con este elemento tan bonito de marcar la horizontal, la terraza en madera envuelta y luego estos grandes lienzos de ventanas que no pierden la horizontalidad aunque se asomen hasta el borde mismo de la terraza. Es una pieza preciosa que aparece algo típico de él, los prefabricados con decoración que dan una calidad enorme a las casas, a los que secuencia tan bonita con la terraza en la esquina, pero sin perder la fuerza de estas horizontales cruzadas con las verticales. Parece una pieza fantástica de este gran arquitecto que merecería realmente tener tesis e investigaciones sobre él. Fijaros el precioso portal con estos elementos en el techo, geometría, casas realmente con una generosidad de dimensiones en los portales asombrosa. Mirad qué pieza tan bonita, la vamos a ver aquí. Aquí es una pena porque ha sido cerrada la terraza, pero aquí vemos la carpintería original con vidrio
que corría, luego muy transformada por las nuevas carpinterías de aluminio de mucha menor calidad. Aquí tenéis un poquito el centro del edificio y este maravilloso hueco, que lo vamos a ver aquí luego. Fijaros, es un arquitecto que está dividiendo la casa en unidades donde hay dos ventanas en torno a una terraza. Me parece un módulo precioso. Lo tenéis. Bueno, tenemos el portal. Fijaros que serán dos habitaciones, será el salón en torno a la terraza. Es un todo tan acogedor, con la madera envolviéndolo todo, envuelto todo por el poderoso elemento prefabricado de hormigón. Es como si... Es muy, muy, muy árabe también esto, muy español. Claro, es un elemento todo de madera que queda protegido como un tesoro, protegido por un elemento muy ciego. Es típico del mundo árabe. Tras unas alcazabas de adobe o de ladrillo ciegas esconden unas maravillosas filigranas de madera. La arquitectura española siempre va a ser muy mediterránea, muy africana, muy árabe. Es algo consustancial a ella. Pero veis, me parece una pieza realmente majestuosa. Esto es lo que es un hogar realmente. Y alguien puede decir, claro, eran casas de lujo. Bueno, no tan lujo, no son casas estas ya tan grandes, pero es el cariño con el que está hecha la casa. Porque estos tampoco eran prefabricados excesivamente caros, y esto, como veis, es un antepecho. Fijaros que es muy sencilla la solución también de la barandilla. Y bueno, la carpintería podría ser quizá en ese momento más cara, pero como veis es una pieza que lo que tiene esencialmente es cariño. Y fijaros qué bonito este final. El final hacia la vuelta del castillo, donde ahí se coloca como si fuera la fachada noble hacia el parque de la vuelta al castillo. Aquí no se ve porque aquí ha sido cerrada esta ventana, ya veis la carpintería tan pobre comparada con esta. Y aquí el gran lienzo de persianas de madera. Una pena porque no se ve más que ahí ha quedado solo, y allí arriba las terrazas laterales. Pero fijaros qué arquitectura tan espléndida. Esto está hablando de una ciudad cosmopolita, de una ciudad, uno puede pensar, marítima, desde luego, de una gran ciudad. Es una arquitectura de una gran ciudad. No encontramos piezas así, incluso diría, ni en Barcelona ni en Madrid encontramos una arquitectura de tanta calidad. Es realmente asombrosa. Asombrosa el punto culminante de la arquitectura pamplonesa en estos años. Y estas son piezas que habría que tener protegidas, iluminadas en la noche, y que la gente las supiera valorar. Ya sé que estas charlas a mucha gente le van a enfadar, porque todo el mundo asocia esta arquitectura como una arquitectura brutal, que destruyó los cascos históricos. Pues bueno, pues realmente es una arquitectura espléndida. Es probablemente la mejor arquitectura, como digo en el prólogo, la mejor arquitectura europea en este momento. Fijaros qué bonito el pequeño gesto que tiene. ¿Lo veis? Son casas que dan a patio dormitorios y cocinas. Y no son casas excesivamente ya grandes. Y continuamos con esta otra pieza, también del mismo arquitecto, de Javier Lahuerta, que también es una pieza realmente maravillosa. Fijaros que vuelve a repetir ese símbolo del hogar, que es la terraza, con dos habitaciones a cada lado, y la decoración preciosa. Es decir, esto ya no es una casa, es un palacio, sea grande, sea pequeña, pasa a ennoblecer la vivienda de una manera fantástica. Porque uno no solo tiene la función tan delicada de las habitaciones, la terraza, sino que además tiene esta decoración que la transforma en un templo, en un monumento. Me parece fascinante. Estos prefabricados, que muchos arquitectos de Pamplona se reían de ellos, bueno, se reían porque ellos no eran incapaces de hacer algo así. Daban una dignidad a las casas. ¿Y por qué no va a tener la arquitectura decoración? ¿No la tuvo en el Art Deco, creando edificios fantásticos? ¿No la tuvo también con cerámicas en estos años 70? Son piezas, como veis, fascinantes. Esta pieza le pasa que quizá tiene un zócalo demasiado alto porque se alteró el proyecto por la incorporación de la iglesia de los agustinos. Quizá es un zócalo un poco alto, está sobrando medio metro, para la pieza. Es decir, que yo creo que el arquitecto subió un poco la altura para que cupiera la iglesia dentro. Fijaros, aquí se ve de nuevo, todo el rato se está siguiendo ese mismo módulo que representa una vivienda. Fijaros qué bonita secuencia. Es muy importante también los toldos, no sé aquí
¿Cuál sería el toldo original? Supongo que igual solo en la terraza, no lo sé. Pero fijaros qué arquitectura tan fantástica. Terraza, jardinera, toldo, persianas. Todo está hablando de un mundo que está volcado al exterior, que disfruta de la luz, del aire, del sol. Desde luego esto no tiene nada que ver con el mundo nórdico europeo, sino que está hablando de un mundo de sol, de mediterraneidad y, como digo, también del mundo de Oriente. Mirad qué secuencias tan bonitas. Como veis, se ve un poquito alto este zócalo, ¿no?, comparado con la escala tan bonita que tienen estos edificios. Fijaros que aquí no aparece esa estría horizontal que aparecía en el edificio anterior. Y bueno, realmente las decoraciones que hacía este arquitecto son espléndidas porque tienen una escala gigantesca. Fijaros qué escala tan gigante al lado de una escala muy, muy humana. Pero todo unido da una escala monumental al edificio. Me parece una fachada fascinante. Eran maderas además muy buenas, maderas africanas, maderas de Brasil, realmente maravillosas. Cuando veo que hay gente que cambia las carpinterías por aluminio o por maderas de estas empresas venecianas, realmente da pena porque, o mismo las persianas, realmente se está perdiendo una calidez enorme que tenían estos edificios. Aquí tenemos el portal, con este elemento tan poderoso y que aquí se ve mejor. Fijaros qué mármoles tan maravillosos. Realmente esto es un palacio. Transforma las casas. Este arquitecto transformaba las casas en palacios. Y era natural, todo el mundo quería vivir en estas casas. Esta es la fachada trasera, donde siguen esa repetición de módulos. Y aquí tenemos su planta. Seguimos, aquí vemos de nuevo otras torres de esta, quizá un poquito ya posteriores, pero como veis sigue la terraza dominándolo todo. Pero no quería tratar este lienzo porque ya realmente son un poquito posteriores a estos años, pero sí que reflejan un poco todo lo que estamos contando de la terraza, pero ya se está empezando a romper en un gigantismo exagerado. Aquí tenemos otra pieza, lo veis, con gran cornisa, que realmente sí que dan dignidad a una ciudad, pues por los propios materiales, la horizontalidad, pero como veis aquí la terraza es muy pequeñita comparada con la proporción. No son edificios de la misma categoría que el que estamos hablando. Aquí tenemos otra pieza también muy bonita que está ya hacia el barrio de Iturrama, una pieza para mí enigmática, con esta mezcla de elementos verticales y horizontales, con una piedra muy bonita. Es una pieza muy singular, parece una pieza muy, muy atractiva. Ya en un barrio que empieza a ser de los 80, en un barrio donde ya se está notando un poco la decadencia de la arquitectura pamplonesa, en parte porque están trabajando ya una nueva generación de arquitectos que no tenía la categoría de estos grandes maestros de los 70. Como veis, es una pieza muy bonita, muy elegante por los materiales que usa y que avanza ya en un barrio ya de otras categorías. Esta es la Torre Basoco, que es una pena porque es un edificio de la arquitectura urmeneta, donde tenía la ocasión de hacer una gran torre y tenía un proyecto precioso con prefabricados, con jardineras. O sea, era una torre muy parecida a las que estamos viendo tan bonitas. Pero debió haber una crisis dentro del promotor y tuvo que suprimirse todos los elementos de prefabricado, de mármol, de piedra, de jardineras. Entonces hubo que hacer una solución de emergencia mucho más pobre. Y es una pena porque podía haber sido una gran torre pamplonesa y ha quedado excesivamente austera. Es esta torre que domina esto. Acabando esta avenida tenemos este punto que no lo tratamos en los años 60, que es la torre que entra en la avenida, que empieza la avenida Pío XII, que como veis tiene elementos muy interesantes. La piedra en todos sus elementos, la coronación, las celosías de madera, que también aparecen también en esta época, que hablan de un mundo mediterráneo, incluso mundo árabe. Este elemento de celosía también en los elementos de servicio. Y después le aparece de nuevo la terraza, es decir, hay tres elementos diferentes. Dos tipos de celosía en la terraza. Curiosamente, la terraza tiene una barandilla más tradicional que le quita un poquito de prestigio a la casa. Ya veis el portal, también es un portal muy bonito, este elemento
en que está todo unificado. ¿Veis? Está muy bonito el hecho de unificar todo lo que pueda en el edificio. Entonces es una casa interesante, además por la situación en que está, que inicia muy bien ese chaflán. Fijaros el tema tan bonito de la ventana en esquina que mira hacia la terraza. Un edificio con mucho interés. Tenéis el juego de terrazas, también con su madera, con su ventana que da hacia ella. Nos recuerda mucho un poco el edificio que vimos en la Plaza Merindades, uno que os enseñábamos en la lección segunda, creo que era. ¿Veis? Secuencias. Extraña, la barandilla ya un poco antigua para estos años. Como veis, es un juego de volúmenes muy bonito, sobre todo con estas ventanas en esquina tan interesantes. Tenéis la pieza con sus dos patios, dos ascensores, que distribuirá probablemente las viviendas, grupos de 3 y de 4. Y aquí vemos ya la Pío XII, allí vemos a lo largo el edificio singular que daba punto final a la ciudad vieja, y aquí aparece otra de las grandes piezas que a mí me parece fascinantes. Es un edificio muy monumental, muy alto, pero que realmente no lo parece tanto por la horizontalidad de sus elementos prefabricados, donde los elementos verticales están escapando, por primera vez en este arquitecto, están escapando hacia lo alto. El edificio más vertical de lo que estamos acostumbrados a él. Fijaros, tiene este elemento de porche impresionante, era un gran experto en estructuras, que había hecho grandes de las normas de estructuras de España, era de Javier La Huerta, con unos portales impresionantes, bellísimos, y con una casa que, como veis, tiene esta monumentalidad del avance de estos grandes espolones para lograr una vivienda articulada ahí con el tema de tendederos, con otras viviendas ya en el interior. Fijaros que aquí tenía un tema que era muy criticado, que era que los paños ciegos se había colocado un elemento que recordaba la persiana para que pareciese que la casa era todo ventana. Hay muchos arquitectos que decían, esto no es sincero, a mí me parece perfecto. ¿Por qué una casa no va a parecer mejor de lo que es? ¿No? ¿Por qué no? Aunque sean paños ciegos, la sensación que se quiere dar es de horizontalidad, es de gran hueco. Perfecto, me parece perfecto. Uno cumple una misión interior, pero tiene que cumplir una misión cara a la ciudad. Como veis, crea un espacio muy bonito con este entrante que produce, y eso genera una gran monumentalidad, como si esto fueran torreones. Aquí tenemos el precioso portal, los preciosos portales, porque hay muchos portales, indica que las viviendas no son tan grandes. Articuladas estas torres, como veis, en el punto de los tendederos, con el gran lienzo. Es un edificio, las fotos no son muy buenas, pero es un edificio fascinante. Cuando uno llega a una ciudad y ve un edificio así, se da cuenta que es una ciudad de prestigio, una ciudad poderosa, una gran metrópoli. Y eso era lo que estaba siendo Pamplona en estos años. Estos edificios hablan de una Pamplona que pudo ser y que luego, en mi opinión, por desgracia, se truncó y se fue empobreciendo. Ha pasado en muchas ciudades de España, no sé si fue la llegada de la democracia, la llegada de la autonomía. El caso es que las ciudades españolas pierden mucha categoría a partir de estos años y se vuelven más localistas, más provincianas, materiales más pobres, más populares, y ya no vuelven a aparecer edificios con esta presencia tan majestuosa. Fijaros qué fachada tan impresionante, porque es altísimo el edificio realmente. Fijaros cómo tiene este gran zócalo, los prefabricados, horizontales, en juego con los verticales. Y luego, bueno, las distribuciones, las piezas de terraza de madera, y como veis muchas ya han sido cerradas. Es una pena porque el edificio pierde ese juego de sombras y luces. Estos frentes tan ciegos que ayudan tanto a centrar el hueco de la fachada. Bueno, parecen casas fascinantes. Yo creo que tendrían que ser toda la obra de este arquitecto en general, casi toda la obra, tendría que estar protegida. Al igual, hay grandes arquitectos como vimos. Está Sobrini, está Javier La Huerta, está Fernando Redón, está Javier Viguever, está Fernando Nagore, está Urmeneta y otros arquitectos que por desgracia no conozco sus nombres, pero que dejaron una ciudad fantástica.
Aquí tenéis la curiosa sección donde aquí aparece una vivienda más. Aquí se ve muy bien la distribución de las viviendas. Como veis, algunas no son muy grandes. Hay muchos portales con, como veis, ascensor, ascensor, ascensor. Y aquí tenemos el lado, por así decir, norte, donde sigue teniendo la misma grandiosidad. ¿Veis? Es un rascacielos que el clasicismo no le deja del todo elevarse hacia lo alto. Y ahora si seguimos vemos de repente una pieza que siempre me ha intrigado. Nunca he sabido el arquitecto que la realizó, siempre he pensado que era también la Huerta, pero él no habla de esta obra. Entonces tiene que ser otro arquitecto y fijaros, es una pieza más humilde de materiales, pero que tiene estos elementos. Fijaros, el gran pilar de hormigón, la enorme cornisa que hace que el edificio sea muy unitario, el marcar las horizontales, las grandes terrazas que en este caso vuelan respecto al edificio, pero fijaros qué bonito detalle de la terraza en madera con esta celosía, que probablemente es la cocina, el tendedero, que protege esta terraza que yo creo es de la cocina. Y luego los grandes huecos para las habitaciones. Parece una casa fascinante. Fijaros la potencia que tiene ese tremendo vuelo final. Fijaros que al final he calculado y aquí había unas 154 viviendas. 5 personas en aquellos años son 770 personas. Es un pueblo entero. Siguiendo un poco las teorías de Le Corbusier de la unidad de habitación, de crear casi pequeñas ciudades en bloques que fueran casi autónomas. Aquí veis un poco la distribución. Una vivienda, 4 viviendas hay aquí, esta va pasando a patio, esta en la esquina. Aquí como veis otras, una vivienda hasta aquí, la otra da al otro lado, con ascensor, es decir, otra vivienda más aquí, otra vivienda y otras 2 más aquí. Y al final tenemos 14 viviendas por planta, que es muchísimo. Y donde todas son exteriores, pero hay habitaciones que dan a patio, como veis. Fijaros la fuerza que tiene esta pieza. Y eso que este edificio es un poquito distinto, pero es sin duda del mismo arquitecto. Como veis, no sé por qué se hizo diferente. Aquí, como veis, mirar las ventanas de las habitaciones, que realmente son grandísimas, que hay 2 habitaciones, ya se usa la persiana blanca, se sigue usando el ladrillo oscuro, y como veis, los elementos verticales de hormigón van marcando. Alguien podría decir, ya, esta es arquitectura ya brutalista, donde el hormigón va apareciendo con su sinceridad. Sí, algo de eso tiene también el gigantesco alero ya de hormigón. Sí, es una casa que ya se está decantando hacia esa arquitectura más fuerte, casi bunkerizada. Pero fijaros qué bonita secuencia. Esta es una viviendita entera y esta ya va a patio, es media y media, ¿no? Con 2 habitaciones, salón y luego el resto al patio interior. Y aquí nos pasa lo mismo, esta sería idéntica a esta y esta en cambio ya es vivienda de esquina con todo exterior. Aquí pasa lo mismo. 2 habitaciones y salón y tendrá el resto de habitación y cocina a patio, mientras que esta forma la esquina. Mirar que algunas han alterado, como veis, la terraza, los toldos, la barandilla un poco más austera, pero me encanta esta gran ventana para el dormitorio, con esta horizontalidad que tiene la casa. Hace una casa muy bonita. El portal da al otro lado, tenemos el lateral, este gran alero que marca la casa. Es una casa muy, muy curiosa. Dentro de su austeridad tiene una fuerza tremenda, como veis. Aquí tenemos la parte de atrás, donde está aquel otro gigante. Fijaros que son casas realmente altísimas, pero no lo parecen, porque están muy bien compuestas, muy bien compensadas, con sus aleros, sus franjas horizontales, sus terrazas. Son edificios gigantescos que no lo parecen, es un mérito del arquitecto. Fijaros qué bonito este detalle. Como veis aparece aquí el hormigón marcando esta gran viga, la madera marcando las separaciones y la terraza. Casas muy bonitas. Como veis, soportan todo, soportan que se les cierren las terrazas, soportan todo.
Y ahí llegamos a otra que realmente es posterior, no tendría por qué mostrarla aquí porque ya forma parte de los años posteriores, pero que me parece tan bonita, tan valiosa. Creo que es de los hermanos Oroquieta, y demuestra cómo con viviendas no muy grandes se pueden hacer realmente maravillas. Fijaros, sí, usando el ladrillo marrón, un ladrillo ya de mayor canto, forma una L y una gran torre. Pero fijaros, me asombra el cariño con el que está hecho las terrazas, los miles de huecos, los miles de detalles, esta monumentalidad en parte de los elementos verticales. Es un gran edificio. Fijaros que es juego de terrazas. Hay quien decía que había demasiados gestos para casas pequeñas, es decir, que todo tenía demasiado interés, pero se quedaba al final muy pequeño, porque todo era pequeño, porque eran casas pequeñitas, no muy grandes. Ya veis, hasta aquí llega una casa y aquí llega otra. Pero es tal el cariño que se puso aquí. Fijaros qué precioso el elemento de los tendederos, con la cocina, dormitorio, pequeño salón. Fijaros lo que se puede hacer cuando se pone cariño en una fachada. Por eso quería mostrarosla, aunque ya forma parte de una arquitectura diferente. Como veis, ya no es el mundo poderoso de las grandes terrazas, de la monumentalidad clásica, sino esta ya es una arquitectura más, podemos decir, más democrática, más popular, pero que tiene tanta fuerza que quería enseñároslo. Fijaros todo el juego que hay de terrazas, de huecos que van cambiando para que el edificio no se haga monótono. Me parece fascinante. Fijaros que hay muchísima densidad al final, ¿no? Es una actitud, como veis, ya muy diferente a estas de los 70, que mantienen una serenidad clásica casi sin elementos que destaquen. Esta ya empieza a romperse en muchos elementos y habla un poco ya de los tiempos democráticos que llegaban. Y para acabar, quería mostrar este edificio que, aunque es posterior, refleja muy bien lo que fue toda esta arquitectura. ¿Veis? Los grandes vuelos. Recuerda mucho el edificio que vimos en Avenida Baja Navarra, con los elementos verticales de las grandes chimeneas. Este edificio creo que era de Gaztelu. Como veis, es también fascinante, es como una escultura perfecta, tallada. Es un edificio fantástico. Es verdad que las viviendas eran muy hermosas, muy grandes. Alguien puede decir, no, esto no se puede hacer con una vivienda social. Realmente sí se puede. Es querer, ¿no? Es soñar un poco más. Fijaros qué bonito el detalle de macizos y huecos. De repente aquí el vidrio se alterna. Es como tallar una pieza preciosa, como las esculturas de Oteiza o de Chillida de esa época. Fijaros qué fantástico. Y de repente el ladrillo en vertical, en los elementos verticales. Bueno, son piezas fantásticas, piezas que tienen que ser monumentos. Y aquí ya vemos a lo lejos el singular, y estas torres quería mostraros porque también son muy bonitas, muy singulares, las tres torres, cada una con su personalidad, mostrando esta mirada en los chaflanes. Y me parecen piezas bonitas que aún mantienen gran parte de esta generosidad de terrazas o de insinuación de terrazas, y que se van rompiendo en la parte superior de forma muy elegante. El juego de verticales y horizontales en estas plaquetas cerámicas o en el ladrillo. Y acabo con el edificio que me parece de los más fascinantes de Pamplona de estos años. Es el edificio de Ciencias 1967 del arquitecto Sobrini, uno de los edificios más bonitos de las universidades españolas. Es un edificio enigmático, como veis, un edificio, quizá por ser Ciencias, era una especie de planta orgánica de hexágonos o octógonos que se iban abriendo en distintos volúmenes, que a la vez se iban adelantando y girando, donde se entraba bajo un volumen poderoso, oscuro, donde había quiebros continuos con un ladrillo oscuro que se juntaba de dos en dos, es decir, un aparejo muy bonito donde estaba el contraste de los elementos ligeros que quedaban aplastados por los elementos. Es decir, es una arquitectura manierista en ese sentido, donde todos son contrastes, todos son sorpresas. Fijaros con estos enormes muros ciegos, pero que están adelantados como en un giro de esvásticas, y que muerden, vuelan sobre un elemento ligero que soporta los gigantescos pesos. Con estos elementos que aparecen entre los elementos de aulas, con estos grandes... Me recuerda muchísimo las alcazabas del Islam,
las fortalezas del Islam. A veces es un edificio muy moderno con este precioso hueco, como veis, 2 huecos en cada aula, uno más grande, otro más pequeño, pesando, con estos elementos que salen. Es como una flor orgánica y dentro tiene una estructura. Fijaros qué bonito edificio, con estos misteriosos elementos macizos. Hay elementos macizos con todo el quiebro del ladrillo que sirven para entrar bajo ellos. Es realmente asombroso. Luego hay elementos macizos que soportan, se apoyan en elementos ligeros de vidrio, que como veis están desplazados, en su giro están movidos. Es un edificio que estuviera todo el rato girando como una gran flor y a la vez con un edificio muy árabe, muy ciego, lleno de sorpresas y que dentro guarda una especie de cúpula de hormigón blanco como los alcazabas del Islam que tienen sus capillas de vigas blancas pintadas, encaladas. Mirad qué edificio tan enigmático, con la entrada bajo este peso enorme. Es todo sorpresivo en él, con estos quiebros, con las aulas inclinadas, con estos torreones que parece que marcan la entrada a esta gigantesca alcazaba, con el tema del foso tan querido por este arquitecto. Bueno, parece una pieza fascinante. Tenéis lo que os digo, como nunca había visto una entrada tan monumental, con este peso enorme, como parecen las fauces de un monstruo que te abre, con estos torreones donde están las escaleras. Bueno, ¿y qué diríamos de las salas de actos que son realmente maravillosos, como la geometría puede crear una arquitectura tan espléndida? Me parece un edificio de los más bonitos de las universidades españolas de entonces. Un edificio realmente que tendría que ser de los grandes monumentos nacionales de España, de verdad. Así lo creo. Fijaros qué impresionante. También el hecho de que el ladrillo esté unido de 2 en 2 crea un ritmo asombroso. Bueno, me parece fascinante. Tenéis fotos antiguas. Y con esta imagen tan impresionante de esta misteriosa alcazaba árabe moderna en esta Navarra que fue en sus años más espléndidos, en esta década realmente prodigiosa. Y con esto acabamos las charlas que hemos hecho sobre la arquitectura pamplonesa, desde el barroco hasta el mundo moderno. Espero que os haya servido para aprender, para disfrutar de vuestra ciudad y para que algún día volvamos a recuperar esta gran arquitectura de estos maravillosos maestros que tuvimos. Muchas gracias.